le vamos a dar la bienvenida a la directora del Instituto Provincial de la Vivienda, que ya es la segunda vez que nos acompaña aquí en Pelado Stream y me da la impresión que va a tener alta demanda en lo sucesivo. Elina Peralta, buenos días, Elina. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, varios temas, ¿no? De interés, pero vamos a empezar porque el que entiendo que mayor interés ha generado, y es que tiene fecha ya el segundo sorteo de viviendas de esta gestión, de esta administración, ¿no? Sí, exactamente. El 25 de septiembre es el día que vamos a hacer este segundo sorteo de nuestra gestión. Son 344 viviendas, un poco más que de la que fue el sorteo pasado. Bastante, 219 fue. El 219 fue el Sí. pasado, sí. Y bueno, y vamos a seguir trabajando porque no queremos tener casas desocupadas y así que este mecanismo de sorteo van a seguir siendo. Elina, ¿de dónde salen estas 344 viviendas? Porque no es que están todas localizadas en el mismo lugar, ¿no? No. Tenemos 7 departamentos en este momento. Calingasta, Chimba, Pocito, 25 de Mayo, San Martín, Sarmiento y Angaco. Esos son los departamentos, de los cuales 3, que es San Martín, Sarmiento y Angaco, son barrios que vamos a entregar el año que viene. Entonces, bueno, esos son en su totalidad, se sortea el barrio. Y de los otros 4 son remanentes que nos han quedado de barrios que hemos entregado y por alguna situación las familias no han cumplido con los requisitos y han quedado disponibles. Y por eso se sortean en este momento. ¿Cuál va a ser la modalidad? ¿Va a ser idéntica a la anterior? ¿Tiene alguna particularidad, algún cambio? Digamos, el sistema es el mismo con la caja. La verdad que nos ha dado muy buen resultado. Se había trabajado durante el año pasado para mejorar todo lo que es la parte del sistema y habíamos compatibilizado con el funcionamiento de la caja. La caja también ha hecho mucha modernización. Y la verdad que no hemos tenido ningún inconveniente y por eso también nos animamos a sacar este segundo sorteo y la modalidad va a seguir siendo la misma, ¿no? A través de streaming se ve todo el tiempo el proceso de sorteo, cosa que eso transparenta un poco el funcionamiento. Hay que estar... voy a volver al ABC1 de esto, la ABC, no la ABC1, la ABC del sorteo, de los sorteos del IPB. Son como 2 instancias. Primero, estar ya registrado en el IPB, cumplir con todas las condiciones, tener los papeles al día y luego inscribirse en alguno de los barrios. Exactamente. Esto es así. Hasta el 29 de este mes, las familias tienen tiempo, de aquellas que no estén dentro del padrón del IPB, empadronarse. Eso tiene que ser presencial porque tienen que tener toda la documentación para poder figurar dentro del padrón. Y del 1 al 8 de septiembre son los días que tienen para poder participar del sorteo. Se inscriben a través de la página del IPB, es de manera online, y seleccionar el barrio que quieren participar. En esto quiero hacer un paréntesis. Participan solo las familias que viven en los departamentos donde se realizan los sorteos. Bien. No es que esto ya había sido requisito para el sorteo anterior. Sí, porque cada departamento tiene una gran cantidad de familias con necesidades que ya están empadronadas. Hemos visto que cuando se inscriben en otro departamento que no es en el que viven, después no les cuesta trasladarse y después resulta que nos encontramos con un montón de viviendas desocupadas, que nosotros hemos estado comentando, que todos los días hay una denuncia de una vivienda desocupada. Entonces tratamos de achicar esa posibilidad de que no nos queden viviendas desocupadas. Por eso es que se sortea para la familia del departamento del barrio que se sortee. En Calingasta vamos a hacer una excepción que va a ser solo callenses, son 7, si no mal recuerdo, 7 viviendas. 7 viviendas. Nosotros cuando asumimos el sorteo de la gestión pasada, había habido un sorteo de Calingasta y era un barrio en Sorocayense y quienes ganan este sorteo no era gente de Sorocayense. Hubo una manifestación muy grande, estaban muy descontentas las familias de la zona. Nosotros cuando asumimos fueron de los primeros grupos familiares que atendimos, escuchamos este reclamo y hoy vamos a tomar en cuenta solo a las familias de Sorocayense por este motivo. No de todo Calingasta, no es de todo Sorocayense. porque el barrio
y de estas 7 viviendas que nos quedan a disposición son de sorocayense. Ahora, el resto los barrios del Gran San Juan no tienen esta restricción, ¿no? El Gran San Juan en este momento participa unas viviendas de los barrios Los Surcos de Chimbas. ¿Por qué el Gran San Juan? Porque es fácil vivir en capital e irse a Chimbas o Rawson. En ese sentido sí ha habido una dinámica, no ha habido problema y por eso es que tomamos el Gran San Juan. Así que, bueno... el único lugar donde no opera esta restricción, el Gran San Juan. El resto Gran sí o sí tenés que acreditar domicilio en ese departamento. Exactamente. El Gran San Juan, entiéndase, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson y Chimbas. Punto. No Pocito. No es tomado parte del Gran San Juan. Bien. Bueno, Elina, y lo otro también me parece valioso reiterar cuáles son los requisitos elementales para que alguien pueda aspirar a una vivienda del IPB. Porque más temprano me preguntaban, che, ¿qué pasa con las personas solteras? ¿Hay algún cupo para solteros? ¿Viste? Está esa duda respecto de cuál es el límite para inscribirse en el IPB. Hoy por hoy nosotros tenemos que regir lo que establece la ley. La ley establece grupos familiares. Nosotros hemos sido como más abiertos en cuanto a lo que se entiende como grupo familiar, porque además los grupos familiares han ido modernizándose con el tiempo, ¿no? Hoy un grupo familiar no es mamá, papá e hijos, a veces son hermanos. Siempre que sean familiares directos, nosotros los tomamos como grupo familiar. Bien. O una mamá con sus hijos, por ejemplo. Un par de hermanos puede inscribirse como grupo familiar. Sí. Bien. Sí. Y bueno, eso es algo de lo que establece la ley. Después requisitos de 2 sueldos mínimos vital y móvil, por lo menos. Y porque con eso nos garantizamos que van a pagar la vivienda. Porque es muy accesible. Los sueldos mínimos vital y móvil son 600.000 pesos. Sí, no es más que eso. Exactamente. ¿No? Y después, obviamente, que no tengan otra propiedad. Porque la ley establece, se entrega por única vez cuando hay una necesidad habitacional. Entonces, si nosotros después verificamos a través del registro de la propiedad que esa familia tiene otra propiedad, no puede ser adjudicatario. Y en esto hay que detenerse un ratito, Lina, porque pasa en muchas familias que no tenés casa, pero tenés un lotecito por ahí y eso ya te inhabilita, ¿no? El bien nunca tiene que pasar el valor de una vivienda del IPB. Si es un lote donde es quizás es un lote chico y no supera el valor, bueno, se hace esa excepción. Bien. Pero si el bien pasa el valor de la vivienda del IPB, no se puede tomar como un adjudicatario de esa persona. Otro ejemplo, habitual también, se inscriben los hijos, que además tienen un derecho de herencia sobre una casa paterna, que en algunos casos hasta se hace la cesión con usufructo. Sí. Ahí te inhabilita eso también. Esos son condominios, digamos, cuando son varios los herederos, es un condominio. Entonces, el porcentaje de la persona pasa lo mismo, no tiene que superar el valor. Porque a veces una casa del IPB también. Claro. Y no le podemos tomar en cuenta cuando ese bien, y si es en condominio, lo tienen que vender o queda a disposición de otro hermano, pero tiene que estar blanqueado que queda a disposición de otro hermano. Claro. Inclusive pasa familias que ya tienen una casa del IPB, sus hijos crecieron y ya arman sus grupos familiares. Bueno, esos hijos se tienen que excluir de ese grupo familiar para poder participar dentro de un sorteo del IPB. Me dijiste que el trámite de inscripción por primera vez en el IPB es presencial porque hay que llevar documentación y demás. ¿Qué pasa con la gente de los departamentos alejados? Nosotros estamos trabajando mucho con los operativos ministeriales, todos los ministerios a través de gobierno, el gobernador dispuso que el Estado esté con la gente, ¿no? Entonces, en estos operativos nosotros también somos parte y aprovechamos esas oportunidades para que se puedan inscribir, para que puedan actualizar información, para que sepan su morosidad, inclusive pagar. Y además también tenemos operativos propios del IPB, que es donde a veces hacemos rastrillaje y detectamos inclusive casas desocupadas. En este momento está el equipo en Sarmiento, porque hay muchas familias, de hecho hace un ratito me mandaron fotos, muchas familias inscribiéndose porque quieren participar de este nuevo sorteo.
Y en próximos días van a estar en Calingasta, en Sorocayense, para que las familias que no han podido inscribirse también lo puedan hacer. ¿Cómo está la morosidad y o el cumplimiento con las cuotas? Mira, justamente este trabajo que nosotros estamos realizando de salir mucho al territorio y tomar nota inclusive hay familias de los departamentos alejados que al no entender la dinámica de cómo funciona la página o el CIDI, no se fijan en su morosidad, no tienen conectividad. Entonces, este acercamiento que nosotros estamos teniendo con la gente ayuda un montón, inclusive para que ellos se enteren cuánto es lo que están debiendo, y nos ha mejorado. No tengo en este momento el número, pero hace poco estuve sentada con la gente de contable, del área contable del IPB, y me estuvieron diciendo que está impactando positivamente este trabajo que nosotros estamos haciendo en los territorios. Pero ¿cómo? Había una morosidad de un 70%, una morosidad grande, y ha empezado a disminuir por estos trabajos que nosotros estamos realizando. De acercarse a la gente. Y me contaste el tema de las viviendas que o se denuncian o se detectan que no están ocupadas. ¿Cómo es ese trámite? ¿Cuesta mucho recuperar esa casa? ¿Y qué se hace cuando se recupera esa casa? Sí, la verdad que cuando nosotros detectamos una vivienda desocupada, inmediatamente sacamos una resolución de revocación, pero las familias, todas esas viviendas desocupadas tenían un adjudicatario. Claro. Entonces las familias vienen y tienen un periodo para hacer su descargo y explicar por qué la tiene desocupada, y a veces se hace extensivo el trámite administrativo y a veces termina judicialmente. O sea, Fiscalía del Estado toma cartas en el asunto y los procesos legales son un poco más extensos. Entonces, la verdad que se nos está haciendo bastante largo, y en algunos otros casos hacen ocupación de la vivienda. Ajá. Entonces, se nos hace bastante largo poder tener una vivienda ya, digamos, a posesión total del IPB. Pero bueno, vamos a usar los mismos mecanismos. En el momento que tenemos posesión de una vivienda, va a ser puesta a sorteo. Se pone el sorteo de la etapa. Sí. En gestiones anteriores por ahí se disponía de esa casa para, qué sé yo, alguna familia con un niño con discapacidad, o había como un manejo más direccionado de esas viviendas. Sí hay, cuando hay una cuestión de gravedad extrema, que por ejemplo sale, inclusive hay listas del INCUCAI, donde hay, digamos, una lista de prioridades. Y bueno, hay veces que sí, que ponemos a disposición cuando hay una situación muy grave de vida. Claro. Sí, de hecho la ley lo establece también. O sea, sorteo y o puntaje, y el puntaje es un criterio de extrema vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que hay muchas necesidades y pocas las respuestas que nosotros podemos dar. Claro. Entonces, sí, esas casas inclusive, las que vamos recuperando en este momento, hay algunas que las estamos arreglando porque estaban destruidas, y hasta que no las ponemos a punto no podemos disponerlas. O sea, no son muchas tampoco, ¿no? Mira, teníamos 100, pero se han ido reduciendo algunas. Igual todos los días hay denuncia, todos los días estamos verificando. Y de las 100 que teníamos en un momento, algunas ya las han ocupado. Otras las hemos podido recuperar y las estamos arreglando. Bueno, o sea, hay como un mix de situaciones. Sí, mucho. Sí, te digo que todos los días hay familias denunciando en todos los barrios de todos los departamentos que hay viviendas desocupadas. Bueno, y reiteramos que denunciar una situación de este tipo no te da derecho a vos, denunciante, de quedarte con esa casa. No es que yo voy, la descubro, la denuncio y automáticamente me hago acreedor de esa casa, ¿no? Porque por ahí está esa fantasía. El IPB es un sistema solidario, solidario desde que las familias que pagan la cuota se ponen al día, nosotros podemos construir más viviendas, pero también denunciar una vivienda desocupada es ser solidario para que otro que realmente tenga una necesidad pueda ocuparla. Y lo otro es que por ahí hay gente que, y seguramente a vos te lo habrán dicho hasta el hartazgo, ¿por qué los que llevan más tiempo esperando no tienen una prioridad por encima de los más recientes?
Hay algunos que en las redes sociales después manifiestan, mirá, esta familia tan joven que recién empiezan y ya tienen casa, y mi mamá lleva 25 años esperando. Son comentarios habituales en redes sociales. ¿Cómo se segmenta el sorteo para diferenciar los más antiguos de los más recientes y demás? Bueno, nosotros también leemos las redes sociales, leemos las redes sociales y atendemos a mucha gente y hemos tomado en cuenta eso desde el primer sorteo. El 40% está abocado a las familias que tienen mayor antigüedad, después un menor porcentaje a la gente que lleva más de 15 años y los recién inscriptos creo que tienen un 12%, si mal no recuerdo. Pero hemos dado más porcentaje de posibilidades a quienes tienen más antigüedad. No significa inhibir o excluir a los recién inscriptos tampoco, pues si no tendrías que negarle el derecho. No, tienen también un porcentaje menor porque están nuevos, son nuevos inscriptos. Sí. Y entiéndase que el sorteo es un azar. No por estar inscripto en el IPB es obligación. O sea, por eso la ley establece sorteo. Y esto lo digo porque todos los días me escriben, mi teléfono tiene todo el mundo, todo el tiempo me escriben gente, es que si no puedo ayudar en este próximo, no hay forma de ayudar, el sorteo es un sorteo, es un azar, y justamente nosotros lo que trabajamos mucho es en la transparencia para que se entienda que desde este sorteo, desde los sorteos que nosotros realizamos, no se puede direccionar para que alguien gane, o sea, eso es imposible. Y lo otro es que la semana pasada se daba a conocer a nivel nacional, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, daba a conocer una medida administrativa del ministro de Economía, Luis Caputo, en la que finalmente transferían a las provincias, a las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las obras que quedaron a medio concluir en el marco del fideicomiso del Procrear. 2 complejos tenemos en San Juan, la Ramada y la Nave. ¿Finalmente sucedió esto? ¿No pasó? ¿Cómo es? La Nación dictaminó una resolución, la 1199, que establece la disolución de todos los programas que se gestaron a través de la Secretaría de Vivienda y en nuestro caso Casa Activa y Casa Propia. Esa disuelve esos programas y manifiesta en esta resolución que a partir de ahora pasan a manos de las provincias o los municipios. Del Procrear solo menciona, todavía estamos leyendo la letra chica, ¿no? Pero del Procrear solo menciona la disolución del fideicomiso, pero en el anexo, donde habla de todos los programas que entran en esta resolución, no lo nombra a Procrear, ¿sí? Yo entiendo que es porque el Procrear ha sido gestado de una manera diferente al resto de los programas. El resto de los programas han habido convenio provincia-nación y provincia ha hecho las obras. El Procrear no ha habido convenio con la provincia porque lo realizaba directamente Nación. Si bien hay una manifestación de que la Nación va a dar a las provincias todas las obras de Procrear, y el gobernador desde el año pasado viene hablando a la Nación para que esto suceda, todavía no está instrumentado ese pase. ¿Está bien? Igual nosotros estamos trabajando, hemos mandado equipos nuestros para que sondeen estos barrios, las obras, el nivel de obra que hay, financieramente cómo han sido gestados. Sabemos que de la Nación han venido y han también hecho su propio relevamiento para tasar estos bienes. Nosotros estamos avanzando con todas nuestras informaciones para que en el momento que esto sea efectivo nosotros poder trabajar con estas obras. Lo que pasa es que esto es redes sociales y Elina Peralta está hablando de la resolución. Una cosa es las redes, que decía otra cosa, y otra cosa es la resolución. En las redes, Sturzenegger hablaba de esto, ¿no? De que las provincias retribuyeran a la Nación por el avance de obra, que entiendo que ahí se justifica la tasación de esto, y después también imponiendo una serie de condiciones para el otorgamiento de las viviendas. O sea, no da la impresión que no es entregárselas y que las provincias resuelvan. Esas condiciones están dadas para todos los programas. Incluye Casa Propia, por ejemplo, el tema del recupero. Nosotros entendemos que tiene que ver para, digamos, llegar a foja cero. Ni nos debemos ni nos deben. Claro. Entendemos eso, porque
Sí, está bien, hay que hacer un recupero, hay barrios que todavía no se entregan, son recuperos que se van a hacer, vaya a ser cuándo. Y desde la Nación el año pasado había una deuda hacia las obras grandes, no logramos, esto pasó en todas las provincias, se terminó firmando un convenio por 1/3 de esas deudas, que tampoco ese tercio se hizo realidad, o sea, jamás impactó en la provincia. Y entiendo que esta resolución lleva un poco a sanear esa, bueno, ustedes nos deben, nosotros debemos y vemos cómo arreglamos. Y Procrear tienen que evaluar la individualidad en cada provincia. En el caso de San Juan, los 2 terrenos son del IPB. Entonces hay que ver ahí cómo compatibilizan, por eso digo que todavía falta la instrumentación para ver cómo nosotros vamos a activar estas obras, cómo va a ser el pase de las obras a la provincia, y es algo que el gobernador viene peleando hace rato. No podemos tener obras así paradas, así que no, las intenciones las tenemos, y obviamente hay que ver la parte financiera, ¿no? Entendamos que nosotros desde que asumimos el IPB, en el caso del IPB recibía más del 70%, y cuando asumimos ese fondo nacional se dejó de percibir y empezamos a trabajar con los fondos provinciales porque el gobernador tomó esta decisión. Fuimos una de las primeras provincias que la obra de vivienda reactivó y en pocos meses pudimos sanear deudas, habían más de 1 año de deuda, habían barrios que estaban paralizados, pudimos reactivarlos, tenemos todos los barrios reactivados. Había más de 1 año de deuda en certificados de obra. O sea, a las empresas, a las constructoras. Sí. Eso les dejó el gobierno de Uñac. Sí. Es una deuda importante. Sí, y esto es importante que la gente entienda el esfuerzo que el gobernador ha realizado, y todos trabajando en consecuencia, reduciendo costos fijos, siendo austeros y con mucho esfuerzo, haciendo una ingeniería financiera. Nosotros pudimos sanear esas deudas y reactivar todas las obras que estaban paralizadas. El año pasado entregamos 1.000 viviendas, el gobernador este año nos subió esa vara de entrega y nos impuso 1.400 viviendas que las vamos a entregar porque vamos a cumplir con ese compromiso empeñado. Y tenemos ya una grilla de barrios para entregar el año que viene, y así vamos a estar. Hay otro tema, Lina, y capaz que te lleva a un terreno que no es el tuyo, o sí. Pero por ahí están esperando que lo anuncie el ministro Perea, y tiene que ver con este esquema mixto público-privado del que vienen hablando desde el inicio de la gestión conceptualmente, ¿no? ¿Cuán avanzado está eso? Mira, en este momento nos estamos sentando con un equipo interdisciplinario, o sea, porque no es solamente decir, bueno, la obra la vamos a hacer así, hay que ver qué piensa el banco, porque en esto va a actuar el Banco Nación, empresa y Estado, ¿sí? Y nosotros estamos evaluando desde lo legal, desde lo administrativo, cómo sería, así es que necesitamos una ley inclusive. Entonces estamos trabajando con eso, nos estamos sentando con las empresas, nos estamos sentando con nuestro equipo interdisciplinario para ver cómo podemos avanzar con este tema. Es para dar otra posibilidad más a la sociedad. O sea, no es que vamos a descartar la metodología que viene trabajando, sino que queremos dar otra posibilidad más. Para barrios también. Para barrios y para gente de clase media, que a veces es la que no llega, y quizás un préstamo bancario es alto todavía. Entonces, bueno, estamos evaluando todas esas posibilidades. Claro, el crédito hipotecario hay, pero primero hay que tener ingresos medios altos para arriba, y habitualmente se está aplicando para la compra de casas terminadas. O sea, no digo, eso lo hablamos con el presidente. La compra de casas. En eso ha aumentado. Todavía no ha habido, en cuanto al préstamo para construir, una apertura que mejore a la gente, ¿no? Claro. Pero sí, en compra de casa tengo entendido que ha aumentado un montón, lo cual es bueno porque son diferentes mecanismos para que finalmente la gente pueda tener una vivienda, ¿no? Totalmente. El tema es que, bueno, todavía calificar para un crédito hipotecario hay que juntar no menos de 3 a 4 millones de pesos. A 5. Por eso digo, de micro piso para comprar algo muy chiquitito hay que acreditar 3,5 millones de bolsillo, no bruto.
no bruto. Exactamente, sí. Pero bueno, yo pienso que esto va a mejorar. Por lo menos en San Juan el tema de vivienda a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Es decir, que siempre vamos a buscar otros mecanismos y además estamos receptivos a cualquier propuesta, ¿no? que pueda mejorar, y siempre para que todos sanjuaninos tengan una vivienda. Esto el gobernador siempre lo manifiesta y trabajamos así. Mira, y hablando de mecanismos, ¿la operatoria individual vuelve o no? Sí, a ver, no, está suspendida, no está eliminada. Y en este momento estamos abocados todos los fondos a las obras que estamos entregando, porque eran obras que estaban en medio camino. O sea, estas que estamos entregando este año, el año pasado estaban en un 30-40% de avance. Y hoy las hemos avanzado para que sean entregadas este año. Pero sí es algo que venimos trabajando con el equipo financiero para en qué momento poder reactivarlas. Nosotros tenemos intención porque además hay muchas familias que se manifiestan que están esperando porque era mucho mejor la posibilidad, y lo entendemos y estamos trabajando para poder reactivarlo. El tema es que antes era, digamos, si cumplías con los requisitos te lo entregaban. Escuché en algún momento que a lo mejor vendría un esquema de sorteo de los cupos. Estamos viendo esa posibilidad. Claro. Porque, bueno, vuelvo a repetir, nosotros nos estamos manejando con fondos solamente provinciales y es mucho el esfuerzo el que se hace para poder llegar y cumplir. Entonces, queremos reactivar la operatoria. En el momento vemos que la posibilidad sería dar un cupo limitado y no a libre demanda como antes era, ¿no? Pero bueno, son cosas que estamos ensayando, ejercitando para ver en qué momento se da la posibilidad. En el hoy todavía no, pero bueno, en algún momento, si Dios quiere, el año que viene, quizás nos dé la oportunidad de poder reactivarlo. La última, y en una línea, el loteo, ¿cómo se enoja cuando le digo loteo? Al Valle del Sol, ¿viste? Se enojan, pero... Pero es eso, en realidad es un loteo, claro. Son lotes con servicio. Y así fue manifestado desde la Nación, ¿no? Nosotros no hemos modificado nada de ese programa. El programa era lotes con servicios y... Inicialmente, porque me he puesto a leer toda la historia de cómo se gestó, inicialmente era para construir viviendas con Procrear. En algún momento eso se baja y pasa a operatoria individual, creo que si no mal recuerdo en el 2023, antes de que se hiciera ese sorteo donde las familias ya sabían quiénes iban a quedar. Un barrio extremadamente grande, un loteo extremadamente grande, 930 lotes, comparando que nosotros el año pasado entregamos 1000 viviendas, es un montón. En la infraestructura es mucho, no solamente financieramente, sino desde lo técnico. Tampoco estaba incluido en estos fondos las obras de nexo, cloaca y agua, que para poder dar servicio a estos lotes son obras extremadamente grandes. No estaba incluido la erradicación de los tocones. Claro, de los árboles. Las raíces de los árboles, habían como 3000 más o menos de raíces, y nos parecía una picardía entregar esos lotes donde las familias no iban a poder construir, porque para la familia iba a ser un costo muy grande erradicar esas raíces y poder construir en ese lote. Entonces tomamos la decisión de sacar esos tocones, de hacer la obra de esos nexos, porque si no tampoco iban a tener servicio. Cuando asumimos, obviamente, pudimos reactivarlo con los fondos provinciales. Y lo que no es posible, dar operatoria individual, por lo que recién expliqué, o sea, están suspendidas. Pero sí tienen libertad de construir o a cuenta propia o ver posibilidad de banco. La posesión de los terrenos. En este semestre nosotros estamos terminando la obra. De hecho, ya hicimos hace unos 10 días atrás, si mal no recuerdo, el sorteo de ubicación. Ya cada familia sabe qué lote le va a tocar. De hecho, ese día, después del sorteo, se les permitió entrar a la obra para que visualizaran cuál iba a ser su lote. Y en poco tiempo estamos terminándolo para entregarle los lotes finalmente. Estos lotes van a tener un valor muy irrisorio para lo que es el valor de mercado. Claro. O sea, no van a valer más de 5 millones, por lo cual las familias podrían, porque además el requisito de participar en este programa era tener 3 sueldos mínimos, clase media, inclusive alta.
es decir, que podrían en algunos casos ver posibilidades de préstamos de banco o esperar la operatoria individual que nosotros reactivemos, pero le liberamos la decisión. Quiero decir con esto que cuando tomen el terreno, ya tengan en posesión el terreno, pueden ir construyendo libremente. Inclusive nosotros hemos puesto a disposición los prototipos de viviendas que tenemos dentro del IPB para que aquellos que no quieran gastar en el proyecto lo puedan tomar el que tiene el IPB. Plata, el proyecto es mucha plata. Sí. Mucha plata. Bueno, Lina, muchas gracias. No, por nada. Hemos sacado el jugo a la directora del IPB, del Instituto Provincial de la Vivienda. Pero nosotros siempre estamos receptivos, además necesitamos que la gente tenga la información. Así que para nosotros siempre ser invitados y tener esta posibilidad de contarle a la gente cómo son las cosas es importante. Muchas gracias, Elina. Por favor. Van a tener la entrevista completa con Elina Peralta en nuestra página web www.peladostream.com.ar, pero también en nuestro canal de YouTube, así la pueden compartir, y los distintos reels en nuestras redes sociales respecto de información de altísima sensibilidad, porque a esta altura de la vida, de la historia del siglo XXI, no hay nada más valioso que el techo propio. Pausa, ya volvemos.